La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Giselle era una típica ama de casa británica de los años 50, con una hija de 2 años. Por desgracia, su vida entera iba a cambiar completamente después de haber pedido ayuda a un curandero local con algo menos que una reputación decente. Ella estaba cansada, pero eso era algo de esperarse para la tareada madre de un niño pequeño. Su cansancio parecía ser algo más que poco natural, ya que también implicaba pérdida de peso, mareos y una gran apatía. Había acudido ya con varios doctores y todos sus análisis habían resultado normales. Sin embargo, un doctor decidió que lo que ella necesitaba era pasar 3 semanas en un lugar en el que pudiera obtener descanso total. Aún así, el limitado ingreso de su familia lo prevenía. E incluso, si tuvieran el dinero, era poco probable que Giselle estuviera dispuesta a ir, ya que nunca había estado lejos de su familia por tanto tiempo. Un día, ella estaba hablando con una amiga cercana, quien le sugirió que visitara al curandero llamado Sr. Smith. La amiga insistió en que él había hecho tantas cosas buenas por su hijo, después de que lo diagnosticaran con un problema de nervios. Solo había una cosa que todavía intrigaba a su amiga. Aquel señor había cortado un mechón de cabello de su hijo y lo mantuvo entre sus dedos hasta que salió un pequeño hilo de humo azul de entre sus manos. Pero la amiga de Giselle estaba segura de que el señor Smith podía ayudarle a curar sus malestares. Así que ella lo visitó. Ella y su esposo se reunieron con el curandero. La cita comenzó cuando le preguntó a Giselle su nombre completo y el mes de nacimiento. Luego, al igual que con el muchacho, tomó un mechón de cabello de Giselle y lo sostuvo entre su pulgar y dedo medio. Lo sostuvo con firmeza y cerró sus ojos, mientras Giselle miraba el humo azul que se elevaba desde sus manos, pero no olía a pelo quemado. Cuando abrió la mano, el cabello había desaparecido. El diagnóstico fueron nervios. Le dijo que necesitaría de 2 a 3 sesiones con él para estar curada. Luego abrió un frasco que estaba a su lado y en vez de beber, remojó su pulgar con el líquido y observó su reloj en la mano opuesta, vigilando cuidadosamente el tiempo que su pulgar permanecía en el líquido. Luego lo retiró y agarró la muñeca de Giselle. Mientras lo hacía, su rostro se volvió de un rojo brillante y su cuerpo completo se tensó. Él sostuvo el pulgar de ella por unos cuantos minutos. Giselle se quedó dormida mientras el hombre sostenía su muñeca. Cuando la soltó, ella despertó. Dijo haberse sentido muy confundida, desorientada y embotada. También dijo haber sentido su cabeza más pesada de lo que debería y que era difícil mantenerla derecha. El señor Smith le aseguró que todo estaba bien y así dejó ir a la pareja. Durante la cena de esa noche, Giselle dejó caer su tenedor y su cabeza se estrelló contra la mesa. Quedó profundamente dormida. Se despertó un rato después quejándose de que todo se había desvanecido antes de quedarse dormida. Intentó explicarle a su esposo que algo estaba mal, pues no era un sueño normal. Se sentía mareada y agotada, además de que tenía mucha, pero mucha hambre. A la hora de dormir, ella comenzó a observar el techo, viendo algo que su marido no podía ver.
Después, recitaba extrañas palabras que su esposo no reconoció y comenzó a hablar de forma incoherente. Ocasionalmente dejaba salir una risa burlona. Sus movimientos eran erráticos y sin sentido, mientras le daba vueltas a la habitación, apuntando a objetos aleatorios. Cuando su esposo trató de detenerla, Giselle lo apartó violentamente. Fue así que la pareja visitó una vez más al curandero para que les ayudara con los extraños síntomas. El señor Smith le echó la culpa a su mes de nacimiento y dijo que había que tener más cuidado. En su experiencia, las personas nacidas en el mes de nacimiento de Giselle eran mucho más sensibles al tratamiento. Mientras estaban hablando, ella se quedó dormida. El señor Smith les aseguró que todo estaba bien, simplemente debían ir a casa y descansar toda la noche. Fueron a casa. Giselle comió mucho, sacaba una gran cantidad de plátanos de una sola sentada y luego se quedó dormida profundamente. La mañana siguiente, al despertar, sufría alguna confusión, sentía que estaba caminando en neblina. Después comenzaron a desarrollar severos dolores de cabeza, aunque nunca antes había tenido problema con eso. En ocasiones, un terrible dolor la aquejaba y la dejaba llorando. En vez de recuperarse de la fatiga y el cansancio por el cual buscó al curandero, las cosas se volvieron mucho, pero mucho peor. Ella estaba angustiada y demacrada. Pasaba cada vez más tiempo mirando el techo con los ojos muy abiertos y fijos. De pronto se quedaba dormida durante el día, por más de hora y media. Su marido describía como si ella estuviera muerta, ya que no respondía a ningún tipo de estímulo, y su familia pensó que era algo muy aterrador. Poco tiempo después, Giselle comenzó a tener problemas con los terribles deseos por estrangular a su hija de 2 años. Ella se resistía con todas sus fuerzas, y una vez que las ansias habían desaparecido, se ponía a llorar, horrorizada de que el pensamiento siquiera hubiera aparecido en su mente. Después comenzó a sentir que era mejor que su hija no estuviera en casa, al menos por su seguridad, hasta que toda esta pesadilla terminara. Volvieron una tercera vez a visitar al curandero. El señor Smith le dio un tónico que supuestamente contenía sangre y hemoglobina de buey con unos cuantos cristales añadidos para que fuera más fácil para su sensible sistema. Le indicó también que si iba a trabajar con él, ella necesitaba estar más cerca, por lo que sugirió un hotel local. Un par de días después de haberse registrado, Giselle no estaba mejor. La mayoría del tiempo ya no reconocía a su propio esposo y quería que se fuera. Se volvió cada vez más y más débil bajo el supuesto tratamiento del señor Smith, y tiempo después no fue capaz de comer ni de dormir. Fue entonces cuando su marido la llevó a casa abrumado y desesperado. Nadie había sido capaz de ayudarla. Los psicólogos lo intentaron y no encontraron nada malo. Giselle estaba aterrorizada de que se estuviera volviendo loca, así que intentaron con otro curandero, pero solamente funcionó por un breve momento. Eventualmente la pareja presentó cargos legales en contra del señor Smith, y esto lo llevó a más problemas. Él amenazó con volver loca a Giselle si no retiraba los cargos, así que lo hicieron. Pero la corte siguió con el caso, basándose en que estaba practicando medicina sin una licencia. Esto llevó a una nueva y terrible aspecto de la pesadilla de Giselle. Comenzó a tener visiones de una horrible criatura con un cuerpo escamoso, piernas que terminaban en enormes garras y la cara del señor Smith. Gritaba pidiendo ayuda durante horas, pero nadie podía ayudarle. Con el tiempo se estableció una especie de delirio. Comenzó a hablar en distintos idiomas, moverse de forma errática y soltando horribles carcajadas que no eran suyas. Cuando volvía en sí no recordaba nada, pero todo volvía a comenzar cuando veía nuevamente a la criatura. Fue entonces que la familia sospechaba de una posesión demoníaca, porque también veían la forma en la que reaccionaba a crucifijos, rosarios y agua bendita. Fueron a la iglesia y fue cuando se encontraron con un comprensivo sacerdote. Sus síntomas comenzaron a mejorar y descubrieron que él estuvo realizando pequeños exorcismos a distancia. Se convirtieron al catolicismo y comenzaron a acudir a misa.
lo cual era difícil para Giselle, pero siguieron insistiendo. Una vez que la iglesia aprobó el exorcismo, se reunieron con el sacerdote que lo realizaría. Ante el horror de su marido, ella saltó en el aire y comenzó a bailar sobre los dedos de sus pies, volando por toda la habitación frenéticamente cuando se encontró con el sacerdote. Para comenzar el ritual, tuvo que ser inmovilizada, y ella comenzó a gritar blasfemias, insultos y groserías. Cuando no estaba amarrada, terminaba en el piso y arañaba el suelo arrancándolo con sus dedos y uñas, pero no se daba cuenta del dolor. A la hora del ritual, aquellos que estaban ayudando la levantaban, pero era como si pesara 3 veces lo que ella pesaba normalmente. Así que la única forma de moverla era arrastrándola, y aún así era extremadamente difícil incluso sostenerla. Durante 15 meses siguió el proceso. El exorcista descubrió que el curandero le había lanzado una maldición con la intención de hacer que se volviera su amante. Y como ella no respondió de la forma que él esperaba, utilizó fuerzas obscuras para intentar volverla loca, pero fracasó. Eventualmente fue liberada de sus demonios y de aquella maldición, y tuvo una vida completamente normal. A finales de la década de 1940, en Estados Unidos, los sacerdotes católicos romanos realizaron una serie de exorcismos en un niño anónimo que era la supuesta víctima de posesión demoníaca. Durante 1949, varios periódicos publicaron historias que hablaban de una supuesta posesión y exorcismo de un niño anónimo. En uno de esos periódicos, se decía que un total de 48 personas fueron testigos del exorcismo, incluyendo 9 jesuitas. El sujeto de estas historias nunca fue identificado formalmente. En vez de eso se refieren a él como Roland Doe o Robbie Mannheim. Roland nació en una familia alemana luterana y vivió con su familia en Cottage City, Maryland, en la década de los 40, cuando se supone que ocurrió la posesión demoníaca. Creció como hijo único y dependía en gran parte de los adultos que lo rodeaban para que le hicieran compañeros de juego y entretenimiento. La principal fuente de diversión de Roland era su tía Harriet, quien era una espiritualista experimentada, y fue ella quien le presentó al joven Roland el tablero de la Ouija, así como otras prácticas espirituales. No mucho tiempo después de que la tía Harriet falleciera, la familia comenzó a experimentar ruidos extraños. Esto rápidamente se transformó en varios muebles grandes moviéndose por su propia cuenta. Pronto los objetos comenzaron a volar a través de la habitación o levitaban. Y la familia se dio cuenta de que estos eventos solían suceder solamente cuando Roland estaba cerca. Preocupados e intrigados, la familia consultó con médicos profesionales, pero no encontraron ninguna respuesta. Conforme continuaron los eventos, la familia acudió con un pastor luterano, un hombre con gran interés en la parapsicología. Les aconsejó a los padres de Roland que consultaran con un sacerdote católico. Con la posesión aparentemente volviéndose más fuerte, se realizó el primer exorcismo. Hoy en día se asume que Roland pasó por una gran cantidad de exorcismos, aunque nunca se han puesto de acuerdo en el número. Pero el padre Edward Albert Hughes, un sacerdote católico romano, llevó a cabo un exorcismo en la institución jesuita del Hospital Universitario de Georgetown. Durante aquel exorcismo, se dice que Roland pudo zafar una de sus manos fuera de sus ataduras y sin que nadie se diera cuenta rompió los resortes de la cama bajo el colchón y lo utilizó como una arma, hiriendo el brazo del sacerdote, y esto hizo que el exorcismo fuera detenido rápidamente antes de que la ceremonia fuera completada. Bajo la influencia de las posesiones demoníacas, los familiares desesperados decidieron viajar a San Luis, donde el primo de Roland contactó a un profesor de la Universidad de San Luis. Dicho profesor habló con William S. Bondurn, quien era asociado de College Church. Ambos hombres eran sacerdotes ordenados y visitaron a Roland en su casa. Cuando lo hicieron, fueron testigos de que la cama temblaba y objetos volaban, además de que Roland hablaba con una voz gutural. También
mostraba aversiones a objetos sagrados. Fue así entonces que pidieron un permiso al arzobispo para realizar otro exorcismo. Este fue aceptado y se llevó a cabo en el hospital Alexian Brothers, el cual llevaba mucho tiempo demolido en el sur de San Luis. Pero antes de comenzar aquel ritual, Bowden le pidió a su compañero sacerdote que ayudara. Este último recibió un tremendo golpe de Roland y le rompió la nariz. Al terminar este exorcismo, Roland Doe fue declarado libre de cualquier espíritu maligno que estuviera habitando su cuerpo, y se dice que siguió con una vida normal. Pero de acuerdo con el autor Thomas Allen, quien detalla la historia de Roland en su libro de 1992, Poseído, la verdadera historia de un exorcismo, él simplemente era un niño perturbador y no estaba afectado por ninguna aflicción sobrenatural. Varias personas decían que realmente nunca estuvo poseído y que lo único que quería era hacer berrinches deliberados para lograr llamar la atención o permitir que faltara a la escuela. Se menciona también que revisaron las uñas de Roland para revisar si él mismo había hecho las marcas sobre su cuerpo, pero nunca se pudo confirmar. La realidad no la sabemos, y cuál fuera la verdadera causa de la posesión de Roland Doe. Al final de cuentas, creo que es el caso más famoso en todo el mundo, ya que la novela de William Peter Blatty de 1971, El exorcista, se inspiró en este caso. Reducto de brujas y nahuales, allá por el siglo XVII, y localizado en lo que hoy es el barrio de la Merced. No hubo otro callejón que provocara más pavura que el Callejón de la Danza, después conocido como Tercera de Talavera. No en vano, este sitio también fue referido como la Cueva de los Nahuales. Todo habitante de la capital temía acercarse. Solamente ignorantes e incrédulos acometían tal empresa. Y en una ocasión, ciertos achispados por el vino se acercaron al callejón. Vengan, vengan y tomen vino y licor, que el vino los va a hacer olvidar las penas de amor. Un momento, señor Jiménez, dígame, pero ¿no le tiene miedo a las hechiceras? ¿Miedo? No conozco a ese sujeto. Y en cuanto a las hechiceras, uy, cuanto más me hechicen mejor. ¿Entramos entonces al espantoso callejón? Claro, entremos y tomemos de este vino, con el mismísimo dios Baco en persona. De pronto, fueron interceptados por un horrible enano que les hizo muecas horrorosas. Lárgate de aquí, enano miserable. Condúcenos mejor ante el mismo Lucifer. Como si esas palabras hubiesen sido un mágico conjuro, apareció ante los ojos de los ebrios un espectáculo horroroso. Brujas y nahuales danzaban en torno a las hogueras, lanzando chillidos, graznidos y ruidos que ponían los pelos de punta. Fue en ese momento cuando aquellos ebrios comenzaron a gritar improperios a lo que veían. El grito inoportuno de los ebrios puso en guardia a los seres espantosos que se arrojaron sobre los intrusos. Estos quedaron clavados, mudos de espanto e inmóviles por el terror. Quedaron ahí, muertos de terror mientras las botellas de vino caían de sus manos. Cierta noche, se dice que 3 soldados que habían salido en busca de vino y placeres descubrieron a una mujer sola. Miren, ¿qué les parece esa palomita? Quédense aquí que voy por ella. No, espera. ¿Pretenden disputar lo que yo he visto primero? No, no tal. Te quiero advertir. Tienes que saber que esa mujer se dirige al Callejón de la Danza. Y puede ser una hechicera. Ten cuidado. Hechicera o no, mujer será y yo soy hombre. Así que decídme suerte, caballeros. Ávido de aventuras amorosas,
aquel soldado siguió a la mujer. Los demás se alejaron, pero pasado un rato extrañaron la presencia de su amigo en el cuartel. Fueron en su busca y lo hallaron muerto. Fue encontrado con una mueca tan horrible en el rostro, rasguños y su ropa desgarrada. Fue entonces cuando una mujer se acercó, persignándose. Ave María Purísima, a este hombre lo mataron las brujas. Los soldados le preguntaron si ella conocía a quien había dado muerte a su compañero. ¿Conocerlas? Pero ¿quién conoce al espíritu del mal y ha visto el rostro del demonio? Usted, yo, cualquiera puede ser un nahual o una hechicera. Los dos soldados relataron su increíble historia al burgomaestre, Fray Tomás de Tolentino. Dicen que su amigo se fue siguiendo a una misteriosa mujer. Tienen razón, debió ser víctima de la furia de esos seres viles que moran en el callejón. ¿Puede hacer algo usted para castigar a esas criaturas pavorosas, Fray Tomás? Esta misma noche voy a atacarlas en su cubil. Si Dios protege mi alma, buena batalla les he de dar a las brujas y nahuales. Esa noche de martes, Fray Tomás se dirigió al callejón de la danza para exorcizar a los espíritus malignos. Al penetrar en la parte más oscura y siniestra, comenzó a lanzar religiosos anatemas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Su fuerza proteja mi alma para vencerlos, espíritus demoníacos. Entonces perdió el paso y terminó cayendo al arroyo. Se le apagó la vela y no supo en dónde quedó el crucifijo que traía. Fue en ese momento cuando surgieron 1000 formas diabólicas y siniestras que se arrojaron sobre el infeliz. Un segundo grito se escuchó. Era angustia y muerte. Después silencio. Al día siguiente, como todas las víctimas de los seres perversos, el cuerpo de Fray Tomás de Tolentino fue encontrado. Presentaba extraños signos marcados con fuego, y todo su cuerpo parecía haber sido pisoteado por animales de uña y pezuña. Esto motivó a grupos religiosos y representantes de la justicia a que efectuaran una incursión por el callejón de la danza. La intención fue castigar a quienes habían dado muerte a Fray Tomás de Tolentino. Pero no hallaron ni enanos, ni nahuales, ni las horribles brujas que todos decían. Solo vieron gentes miserables, que vivían en forma increíble y que tenían más trazas de ladrones y patanes que de brujas y nahuales. Horas después, tras de rezar y lanzar conjuros a los 4 vientos, abandonaron el callejón de la danza, tanto justicia como religiosos. Esta impunidad hizo que brujas, nahuales y demás seres misteriosos que habitaban el callejón salieran por la ciudad. Desdichados los habitantes que los encontraron, pues desmayaban o caían muertos por el horror que ellos provocaban. También abandonaron su cubil los nahuales, mitad hombre y mitad animal, y se dedicaron a invadir la ciudad. Las noches eran perturbadas por sus escalofriantes aullidos. Una noche, uno de esos hombres animales llegó hasta la calle de las Cordobanes, con perversas intenciones, para robarse a una criatura. Fue así como sorprendió en su lecho, con su hijo, a una mujer. Ella se llamaba Antonia de Camargo. En un abrir y cerrar de ojos, el siniestro nahual le arrebató la criatura a su madre. La mujer gritaba, y a los gritos acudió su padre, llevando en las rugosas manos un arma. ¿Qué sucede, hija mía? ¿Qué sucede? El nahual, padre. El nahual se llevó a mi hijo. El anciano disparó al animal en plena calle, pero fue inútil. Esas balas no matarían a animales hombres. Entonces Antonia, desesperada, salió en persecución del nahual. Pensaba que siguiéndolo iba a lograr algo. Llegaron hasta el callejón de la danza, donde Antonia, impulsada por su amor maternal, siguió hasta su cubil al siniestro nahual. Seres espantosos le dificultaban el paso, pero ella se defendía como podía,
empujando, gritando, conjurando a aquellas criaturas. Déjenme pasar, seres infernales, que Dios los confunda, denme el paso. Esta vez, el cadáver horriblemente desfigurado de Antonia fue descubierto sobre una de las gárgolas de piedra del rumbo de la Tlaxpana, en el edificio que hoy se conoce como Mascarones. La muerte de Antonia de Camargo despertó el terror en la colonia y provocó la cólera del capitán de alabarderos, Simón Estrada y Talamantes. «Sabe, señor tabernero, voy a vengar la muerte de esa mujer. Ella era la esposa de uno de mis hombres». Aquel tabernero le contestó que no se embarcara en tan desdichada aventura. No podría contra seres infernales cuyo poder viene del mismo Satanás. Debes saber que mi acero está bendito. Además llevo conmigo reliquias poderosas. Lleve esto, señor. Procede de Tierra Santa. Fueron las palabras de la mujer del tabernero, que escuchó al capitán y le entregó un crucifijo. El capitán dejó la taberna, rechazando la ayuda de cualquier otra persona, diciendo que él había jurado ir solo. Fue así como llegó entonces al callejón y se puso a espiar aquella danza demoníaca. Era noche de sábado, Shabbat y aquelarre. «Seres malditos infernales, en nombre de Dios voy a destruirlos. Su hora ha llegado». De pronto, en forma sorpresiva, el capitán se plantó en medio de aquel grupo de brujas y seres malévolos. Comenzó a repartir gritos y maldiciones mezcladas con llamadas al cielo, rogándole a Dios que murieran. La espada bendecida cortó las carnes de las brujas, cruzó los cuerpos de otros seres espantosos, causando desconcierto. Varios nahuales fueron heridos al ser atravesados por su acero. Hasta el crucifijo rompió varias cabezas de brujas y nahuales. Una vez repuestos del intempestivo ataque, salieron de las casuchas varios hombres armados de garrotes y puñales. Pero también aparecieron entrando al callejón muchos soldados, en cuya busca había ido el avispado tabernero. Al verlos, Talamontes gritó: «¡A mí, soldados! ¡Ataquemos a esta chusma!». La carga fue tremenda. Hubo aullidos, alaridos. Cuando amaneció, el pavoroso callejón de la danza era un campo de muerte. Mujeres heridas, descalabrados, muertos entre los rescoldos de las hogueras. Y entonces apareció a los ojos asombrados de los atacantes un suceso que fue todo un misterio. «Mire, señor capitán, aquí mismo he atravesado hace poco a un nahual y ahora ha tomado la forma humana». Otro soldado se explicó: «Así es, señor capitán. Por la noche estos nahuales tienen forma animal, pero en cuanto sale el sol, vuelven a su forma humana». ¿Cuántos nahuales habré matado entonces? ¿Quién lo sabrá? Debemos conformarnos al saber que hemos vencido a estos cuantos malditos. A las 11 de la mañana se hizo presente el Santo Oficio. Oidores, religiosos y corchetes, y a viva fuerza fueron sacando de sus casuchas a hombres, mujeres y ancianos, recogiendo a la vez los cadáveres de hechiceras y nahuales muertos. Varios patanes fueron atados y sacados de sus casas. No se trataba de brujos ni nahuales, sino simples ladrones, truhanes que se habían refugiado en ese callejón pavoroso. Algunas mujeres eran ladronas, viciosas y hasta cómplices de asaltantes que infestaban la capital durante la noche. Todos ellos fueron conducidos a las prisiones para ser juzgados y castigados. «Entra ya, maldita bruja». Escaparemos. Ya lo verás. De nada le servirá meterme aquí. Mi rey y señor, él me sacará. Ya lo verán. Los nahuales fueron reconocidos de inmediato, pues se echaron como perros sobre el suelo de las celdas. En cambio, los ladrones y truhanes solo se agruparon para conversar y maldecir. Esa noche
Se dejaron escuchar aullidos agudos que eran mitad de hombre y mitad de animal. Los guardias escucharon ruidos pavorosos, graznidos y voces que helaban la sangre. Ese concierto tenebroso y diabólico se escuchó en casi toda la capital. En aquella noche, silenciosa y oscura. Como lo prometieron las hechiceras y los nahuales, al día siguiente los guardias hallaron muchas celdas vacías. A fin de evitar que continuaran escapándose los siniestros seres, ayudados por poderes sobrenaturales, se decidió su castigo inmediato. Aunque pareció una excesiva crueldad, varios individuos tenidos por nahuales murieron estacados, y no menos de 14 hechiceras fueron quemadas con leña verde en la pira encendida en el temido quemadero. Quienes resultaron ladrones conocidos fueron azotados para después ser enviados a los obrajes establecidos en diversos rumbos de la ciudad. El recuento del archivo de Indias fue increíble y revelador. 16 hechiceras quemadas, 9 nahuales muertos por espada y 4 estacados, 22 ladrones azotados, 30 mujeres castigadas en las cámaras de tortura de este santo tribunal. El virrey ordenó la destrucción por fuego de tan siniestro barrio. Y así, la orden fue cumplida de inmediato. Soldados y frailes prendieron fuego a aquellas casuchas. El agua bendita, rezos y ritos religiosos ayudaron a la labor destructora del fuego, aunque no en el callejón de la danza, sino en otros sitios. Continuaron las andanzas de nahuales y brujas. El callejón conservó su nombre hasta fines del siglo XVII, cuando se le designó calle de Talavera, por haber tenido ahí su casa un caballero de ese nombre. De aquel siniestro y temido callejón, solo quedaron los escombros, las cenizas y el recuerdo de noches demoníacas y aquelarres. Los brujos y nahuales aún rondan la ciudad. Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores de hechos misteriosos y paranormales de Estados Unidos. Ed era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y Lorraine poseía el don de la clarividencia, permitiéndose entrar en trance como medium para contactar a los espíritus. Hoy te vamos a contar sobre esta pareja norteamericana y uno de sus casos más controvertidos, Annabelle. Hola comunidad de Hablemos de Terror. Bienvenidos una vez más a este espacio donde cada semana les contamos casos reales, leyendas e historias relacionadas con el mundo de lo paranormal. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, ¿qué esperas? Suscríbete y activa las notificaciones. No te cuesta nada y nos ayuda más de lo que crees. Comenzamos con la historia de hoy. Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927 en Connecticut y no supo de sus capacidades sobrenaturales hasta la edad de 7 años, cuando empezó a ver luces alrededor de las personas. Sin saber qué significaban realmente, un día se atrevió a decirle a una de las monjas encargadas de la escuela a la que asistía: «Tus luces son más brillantes que las de la Madre Superiora». La hermana la miró con desconcierto sin entender a qué se refería. Tiempo después, Lorraine entendió que esas luces eran las auras de las personas, y por la reacción nada grata de la hermana a quien le habló, supo que claramente ese don no era común. Por esa razón, y por temor a ser incomprendida, no le contó a nadie sobre lo que podía ver. Como nadie de mi familia entendió de qué se trataba este don, tuve que guardarme este secreto por mucho tiempo, hasta que conocí a mi marido, Ed. Ed Warren, hijo de un policía, nació en 1926 en Connecticut, quien por su parte confidenció que durante su infancia, entre los 5 y los 12 años, ocurrieron una serie de hechos inexplicables. A las 2 o 3 de la mañana, cuando toda su familia dormía, las puertas de su armario se abrían inexplicablemente y de él surgían luces flotantes con rostros que lo miraban. El rostro más habitual
era el de una anciana enojada. Como la habitación se llenaba de un frío glacial y también se escuchaban pisadas y susurros, a los pocos minutos estaba durmiendo en la cama de sus padres. Crecí sin entender qué era aquello. Cuando Ed Warren tenía 16 años y trabajaba como acomodador en el Teatro Colonial en Bridgeport, conoció a Lorraine, quien iba todos los días miércoles al cine acompañada por su madre. Un día empezamos a hablar y nos hicimos amigos. Ella tenía la misma edad que yo y una noche me acerqué a su casa y le pedí una cita. Cuando nos hicimos novios, me decidí a contarle que había visto fantasmas y apariciones cuando era niño. Pensé que seguramente se iba a reír y me iba a tomar por un loco, pero ella me contestó que también tenía un secreto. Ella era médium y clarividente, y no solo había visto fantasmas igual que yo, sino que también podía hablar con ellos. En ese momento, me pareció que el destino nos había reunido. Parecían un matrimonio completamente normal, pero su afición era un poco extraña para los ojos de muchos, pues se dedicaban a cazar demonios. Antes de casarse, Ed cumplió su deber como soldado y fue a luchar a la Segunda Guerra Mundial. Durante su travesía por el Atlántico Norte, el barco se hundió, pero él fue de los únicos sobrevivientes. Después de la guerra, Ed asistió a la Escuela de Arte New Haven y luego vendió muchas de sus pinturas, en su mayoría pinturas de casas encantadas y escenas invernales de Nueva Inglaterra, lo que llevó a su trabajo de toda la vida en temas metafísicos. Éramos una pareja de jóvenes muy curiosa, y nos atraían esos lugares donde supuestamente se reportaban hechos sobrenaturales, porque a nosotros nos habían pasado cosas parecidas. Por esa época yo me sentaba frente a esas casas y en mis lienzos trazaba terroríficos monstruos y fantasmas que surgían de las puertas y ventanas. Después, Lorraine se acercaba al dueño de la casa, que quizás se estaba preguntando desde hacía horas qué hacían aquellos dos jovencitos lunáticos ahí, y le ofrecía, si quería, comprar el cuadro. Lorraine les decía: mi marido ha pintado esto, mire lo que ha visto. Ellos solo decían: oh Dios mío. Lo increíble es que muchos dueños de esas casas, pese a que estaban horrorizados, nos dejaban entrar a sus casas para que investigáramos. Vimos cosas tan extrañas que junto a Lorraine decidimos en 1952 formar la New England Society for Physics and Research, la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, la primera asociación dedicada a investigar fantasmas y a buscar demonios. Con el tiempo, los Warren viajarían alrededor del mundo, siguiendo las pistas de distintos lugares encantados y dando charlas. Inspeccionaron, de hecho, la abadía de Whitby, Stonehenge y la rectoría de Borley, en Essex, que tiene la reputación de ser la casa más encantada de Inglaterra. La pareja no cobraba por sus servicios, por los casos que les encargaban, y obtenían ingresos únicamente de la venta de los cuadros de Ed y de las conferencias que daban. A principios de los años 70, los Warren investigaron uno de los casos que más tarde se volvería muy famoso: la muñeca Annabelle. La muñeca fue fabricada por una empresa, una juguetería infantil que comercializaba los productos de Raggedy Ann. Según las afirmaciones del matrimonio Warren, en 1970 una mujer le regaló a su hija Donna, estudiante de enfermería, y que compartía habitación con otra joven, Angie, una muñeca de la marca Raggedy Ann. Contenta con el regalo, lo primero que Donna hace es dejar a la muñeca sobre su cama como adorno. Sin embargo, a los pocos días empiezan a suceder extraños fenómenos. Donna y Angie notaron que pareciera haber algo muy extraño y espeluznante con la muñeca, quien parecía misteriosamente moverse alrededor de la casa. Movimientos relativamente pequeños al principio, como un cambio de posición. Pero a medida que pasaba el tiempo, el movimiento se hizo más notable. Donna y Angie volverían a casa para encontrar la muñeca en un lugar completamente diferente, en otra habitación. A veces la muñeca se encontraba con las piernas cruzadas, los brazos cruzados. Otras veces se encontraba de pie. Varias veces, Donna dejaba la muñeca en el sofá antes de ir a trabajar, y cuando volvía, la encontraba de vuelta en su habitación en la cama, con la puerta cerrada. La muñeca, además de moverse, al parecer también les dejaba mensajes como "Help us", ayúdanos, "You miss me",
me echas de menos, o Save Lou, salva a Lou, como casualmente se llamaba el novio de Donna. Una noche, Donna llegó a su casa y descubrió que la muñeca se había movido nuevamente, esta vez en su cama. Donna había descubierto que esto era típico de la muñeca, pero de alguna manera sabía que esta vez era diferente. Algo no estaba bien. Una sensación de miedo le invadió cuando inspeccionó la muñeca y vio lo que parecían gotas de sangre en el dorso de las manos y el pecho. Aparentemente, de ninguna parte, una sustancia roja líquida había aparecido en la muñeca. Asustada y desesperada, Donna y Angie deciden que era hora de buscar el asesoramiento de expertos. Aunque en un principio sospechaban que era una broma de algún estudiante que se escondía en su habitación para asustarlas, deciden ignorar los sucesos hasta que van en aumento, por lo que acaban pidiendo los servicios de una medium, que les informa que dentro de la muñeca está alojado el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, la cual les pide que la acepten como una más. Annabelle era una niña que residía en la propiedad antes de que se construyeran los apartamentos. Era una niña de solo 7 años, cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el campo en el que ahora se encuentra el complejo de apartamentos. El espíritu se relacionaba porque sentía consuelo con Donna y Angie y quería quedarse con ellas y ser amada. Sintiendo compasión por Annabelle y su historia, Donna le dio permiso para inhibir a la muñeca y quedarse con ellas. Sin embargo, pronto descubrirían que Annabelle no era lo que parecía ser. Este no era un caso ordinario y definitivamente no era una muñeca ordinaria. Este hecho llama la atención de Lou, el cual al ver cómo Donna y Angie la tratan como si fuera humana, mira con desdén la escena a la que califica de surrealista. Al poco tiempo, él tiene una pesadilla en la que alguien pretende estrangularle hasta que despierta y se encuentra con la muñeca a los pies de la cama. La muñeca comenzó a deslizarse lentamente por su pierna. Se movió sobre su pecho y luego se detuvo. En cuestión de segundos, la muñeca lo estaba estrangulando. Paralizado y sin aliento, Lou, en el punto de asfixia, se desmayó. Despertó a la mañana siguiente seguro que no era un sueño. Lou estaba decidido a deshacerse de esa muñeca y el espíritu que la poseía. Lou, sin embargo, tendría una experiencia más aterradora con Annabelle. Cuando se preparaban para un viaje por carretera al día siguiente, Lou y Angie estaban leyendo mapas solos en su departamento. El apartamento parecía extrañamente tranquilo. De repente los crujidos que provenían de la habitación de Donna despertaron el temor de que alguien pudiera haber entrado en el apartamento. Lou decidió averiguar quién o qué se dirigía silenciosamente hacia la puerta del dormitorio. Esperó a que se detuvieran los ruidos antes de entrar y encender la luz. La habitación estaba vacía a excepción de Annabelle, que fue arrojada al suelo en la esquina. Lou recorrió la habitación en busca de una entrada forzada, pero nada estaba fuera de lugar. Cuando se acercó a la muñeca, tuvo la clara impresión de que había alguien detrás de él. Dándose la vuelta, se dio cuenta rápidamente de que no había nadie más allí. Luego, en un instante se encontró agarrando su pecho, doblado, cortado y sangrando. Su camisa estaba manchada de sangre, y al abrir su camisa, en el pecho, había lo que parecían ser 7 marcas distintas de garras, 3 verticalmente y 4 horizontalmente. Todas estaban calientes como quemaduras. Donna finalmente estaba dispuesta a creer que el espíritu de la casa no era el de una niña, sino una naturaleza inhumana y demoníaca. Después de las experiencias de Lou, Donna sintió que era hora de buscar consejos de expertos reales y contactó a un sacerdote episcopal llamado Padre Hagan. El Padre Hagan sintió que era un asunto espiritual y sintió que necesitaba contactar a una autoridad superior en la iglesia, por lo que contactó al Padre Cook,
quien inmediatamente contactó a los Warren. Ed y Lorraine inmediatamente se interesaron en el caso y se pusieron en contacto con Donna sobre la muñeca. Los Warren, después de hablar con Donna, Angie y Lou, llegaron a la conclusión inmediata de que la muñeca en sí no estaba poseída, sino era manipulada por una presencia inhumana. Los espíritus no poseen objetos inanimados como casas o juguetes, poseen personas. Un espíritu inhumano puede unirse a un lugar u objeto, y esto es lo que ocurrió en el caso de Annabelle. El espíritu manipuló a la muñeca y creó la ilusión de que estaba viva para obtener reconocimiento. Realmente el espíritu no buscaba permanecer apegado en la muñeca, buscaba poseer un huésped humano. El espíritu, o en este caso el espíritu demoníaco inhumano, estaba esencialmente en la etapa de infestación del fenómeno. Primero comenzó a mover la muñeca por el apartamento, por medio de teletransportación, para despertar la curiosidad de los ocupantes, con la esperanza de que lo reconocieran. Luego, previsiblemente, el error de traer un medium al apartamento para comunicarse con él, el espíritu inhumano, ahora capaz de comunicarse a través del medium, se aprovechó de las vulnerabilidades emocionales de las chicas al pretender ser una niña bastante inofensiva y perdida. Luego el demoníaco espíritu se propuso provocar fenómenos evidentemente negativos. Despertó el miedo a través de los movimientos extraños de la muñeca. Provocó la materialización de notas manuscritas inquietantes, las gotas simbólicas de sangre en la muñeca y finalmente atacó a Lou dejando atrás la marca simbólica de la bestia. La siguiente etapa del fenómeno después de la infestación habría sido la posesión humana completa. Si estas experiencias hubieran durado otras 2 o 3 semanas más, el espíritu habría poseído por completo. Si no, hubiera dañado o matado a uno o todos los ocupantes de la casa. Al concluir la investigación, los Warren consideraron apropiado recitar una bendición de exorcismo del padre Cook para limpiar el departamento. La bendición episcopal del hogar es un documento prolífico de 7 páginas que es de naturaleza claramente positiva. En lugar de expulsar específicamente a las entidades malvadas de la vivienda, el énfasis se dirige a llenar el hogar con el poder de lo positivo y de Dios. A pedido de Donna, Ed, y como una precaución adicional contra los fenómenos en el hogar nuevamente, tomó la gran muñeca de trapo junto con ellos cuando se fueron. El padre Cook, aunque se sentía incómodo con su papel de exorcista, acordó llevar a cabo el rito de exorcismo de 7 páginas. Al salir, Ed colocó la muñeca en el asiento trasero y acordó que no tomarían la interestatal en caso de que el espíritu inhumano aún residiera con la muñeca. Sus sospechas se manifestaron inmediatamente. Los Warren se sentían a sí mismos como objeto de un odio cruel. Luego, en cada curva peligrosa, el automóvil se desvió y se detuvo en cada esquina, lo que provocó que la dirección asistida y los frenos fallaran. Repetidamente el automóvil estuvo a punto de colisionar. Ed metió la mano a su bolso negro y sacó un vial de agua bendita y roció a la muñeca haciendo la señal de la cruz sobre ella. Los disturbios cesaron de inmediato y los Warren llegaron a casa sanos y salvos. Después de que los Warren llegaron a casa, Ed sentó la muñeca en una silla al lado de su escritorio. La muñeca levitó varias veces al principio. Luego, pareció caer inerte. Sin embargo, durante las semanas siguientes comenzó a aparecer en varias habitaciones de la casa. Cuando los Warren estaban lejos y tenían la muñeca encerrada en casa, a menudo volvían a encontrarla, sentada cómodamente arriba en el sillón de Ed. Cuando abrían la puerta principal, la muñeca también mostró odio por los clérigos que fueron a la casa. En una ocasión, el padre Jason Bradford, un exorcista católico, fue a la casa. Al ver a la muñeca sentada en la silla, la recogió y dijo: «Eres una muñeca de trapo, Annabelle. No puedes lastimar a nadie». Y arrojó a la muñeca de vuelta a la silla, momento en el que Ed exclamó: «Mejor no diga esas cosas». Una hora después, Lorraine le suplicó al sacerdote que tuviera cuidado al conducir y que la llamara cuando llegara a casa.
Unas horas más tarde, el padre Jason llamó a Lorraine y le explicó que sus frenos habían fallado cuando entró en una concurrida intersección. Estuvo involucrado en un accidente casi fatal que destruyó su vehículo. Este fue solo uno de los muchos eventos que ocurrieron en los próximos años. Los Warren tenían un lugar especial construido para Annabelle dentro de su Museo del Oculto, donde reside hasta el día de hoy. Desde que se construyó la vitrina donde permanece encerrada, Annabelle ya no parecía moverse, pero se cree que es responsable de la muerte de un joven que fue al museo en motocicleta con su novia. El joven, después de escuchar el relato de Ed sobre la muñeca, se levantó desafiante y comenzó a golpear la vitrina insistiendo en que si la muñeca podía arañar a las personas, entonces él también quería que lo arañaran. Ed le dijo al joven: «Hijo, debes irte», y lo sacó de la casa. En el camino a casa, el joven y su novia se reían y burlaban de la muñeca cuando de pronto se perdió el control de la motocicleta y se fue de cabeza a un árbol. El joven falleció al instante, pero su novia sobrevivió y fue hospitalizada por más de un año. Cuando le preguntaron qué pasó, la joven explicó que se estaban riendo de la muñeca cuando perdieron el control de la motocicleta. Ed advierte: no desafíes al mal, que ningún hombre es más poderoso que Satanás. En 1906, una chica de 16 años llamada Clara Germana Selle dijo ser la víctima de una posesión demoníaca. Huérfana, de origen africano, Clara era pupila en la misión de San Ángel. Parte de los esfuerzos de las misiones cristianas luteranas en África, la misión de San Ángel estaba localizada en la provincia de Natal, en el sureste de Sudáfrica. Clara era, según todos los testigos, una niña bien portada, pero esto cambió cuando entró a la adolescencia. Las monjas y los sacerdotes que la cuidaban notaban que su conducta había cambiado. La niña amigable y amable que habían creado por 16 años parecía desaparecer de la noche a la mañana. De acuerdo con una confesión que le hizo a un padre, Clara hizo un pacto con Satanás. Según los sacerdotes y las monjas que la cuidaron, este fue el origen de su posesión. De acuerdo con una monja, Clara era capaz de hablar y comprender una gran cantidad de idiomas durante su posesión, incluyendo francés, alemán y polaco, de los cuales no tenía conocimiento previo. Aquella monja también dijo que Clara demostró habilidades clarividentes. Ella era capaz de revelar los secretos y las transgresiones más íntimas de las personas con las que no había estado en contacto. La comunidad profundamente religiosa identificó tanto la habilidad clarividente como su nuevo conocimiento de idiomas como señales seguras de una posesión demoníaca. Aún más perturbador para la comunidad religiosa a su alrededor, Clara no podía soportar estar en la presencia de objetos benditos. Cuando estaba en su presencia, desataba un temperamento furioso en la niña. Durante estos ataques de ira, ella parecía tener una extraordinaria fuerza y ferocidad. Existen registros de Clara lanzando monjas a través de los cuartos de los conventos antes de atacarlas físicamente. Las monjas también dijeron que cuando Clara estaba molesta, gritaba con una bestialidad salvaje en su tono. Esto sorprendía e incomodaba a aquellos que estaban a su alrededor. Una monja luego escribió que ningún animal pudo haber hecho tales sonidos. Compara los gritos de Clara con una verdadera horda de bestias salvajes, orquestada por Satanás en un coro infernal. Como suele pasar en todos los casos de supuesta posesión demoníaca, también se dijo que Clara podía levitar. En ocasiones la niña llegaba hasta 1,5 metros sobre el suelo, y algunas veces levitaba verticalmente y otras horizontal. Se registró también que Clara podía salir del estado de posesión demoníaca cuando se le rociaba agua bendita. De acuerdo con el manual luterano pastoral, esta era una señal evidente de que alguien está realmente poseído y no de que sufra una enfermedad mental. Después de llegar a estas conclusiones, el exorcismo
era la solución. El padre Homer Erasmus, confesor de Clara y director de la misión de San Ángel, el reverendo Mansuetti, se prepararon a sí mismos para realizar el exorcismo a la niña. Mientras comenzaba aquel acto de liberación, la primera acción de Clara fue tirar la Biblia de las manos de uno de los ministros. Cuando el hombre se agachó para recuperar su libro, ella aprovechó la oportunidad para agarrar su estola e intentar ahorcarlo al ministro con esta misma. El exorcismo duró por 2 días. Eventualmente, los 2 sacerdotes lograron obligar a que saliera el demonio de Clara y dijeron que la niña estaba curada. No quedan registros de que ella sufriera efectos secundarios o que manifestara más señales o síntomas de posesión demoníaca. Ella siguió viviendo una vida normal y tranquila, pero nunca olvidó aquel pacto que hizo con el diablo. Durante los años 20, un sacerdote en Italia estaba sorprendido cuando una joven, pero muy preocupada mujer, le contó una historia que parecía increíble. Sofía era una joven atractiva, esposa y madre de hijos, y llevaba sufriendo 7 años a manos de entidades demoníacas. Antes de buscar la ayuda de un sacerdote, ella recurrió a todas las posibilidades. Los médicos declararon un caso de histeria, pero no tenían una solución. Así que la iglesia era su última esperanza, aunque nunca descartó la opción del suicidio por la desesperación. Sofía estaba horrorizada cuando se dio cuenta por primera vez de que algo estaba tomando su cuerpo en contra de su voluntad. Ella dijo que bailaba hasta que literalmente terminaba en el suelo por el cansancio, incapaz de detenerse, hasta que la última gota de su energía hubiera sido utilizada. En otras ocasiones comenzaba a actuar como animal, saltando de silla en silla, a 4 patas, ladrando, aullando, gritando y rugiendo salvajemente, moviéndose por toda la casa como un animal enjaulado, hasta que su cuerpo se rendía del cansancio. Cada que estos incidentes de actividad terminaban, ella acababa dolorida y con moretones. Su marido contó que llegaba a casa del trabajo y escuchaba los sonidos bestiales desde el interior de la casa, sabiendo que algo estaba mal. Cuando entraba, descubría la casa totalmente desordenada y a Sofía fuera de sí, saltando por la casa como animal salvaje. Cuando ella se encontraba en ese estado, los niños salían a jugar o se iban a la cama. Sucedía con tanta frecuencia que ya ni siquiera los asustaba. Había más cosas que no podía explicar y no tenía interés en hacerlo. Las personas la veían cantar, cosa que ella no sabía hacer. Además, ella parecía dar algo así como un sermón en un idioma extranjero a un grupo de personas invisibles que ni ella podía ver. Podía tener una abrumadora necesidad de morder y rasgar cualquier cosa que se encontrara en sus manos. En ocasiones corría a la habitación suplicándole a su marido que le entregara algo, que debía destrozar algo. Nada en esa casa estaba a salvo de sus ataques. Para el momento en que el exorcismo ocurrió, la familia tenía pocas cosas que lograran mantenerse a salvo de la destrucción de Sofía. Si se le amarraba, ella mordía y rasguñaba. Aparentemente, bajo el control de demonios, podía manifestar gran fuerza, y en una ocasión su esposo insultó a uno de los demonios, y ella lo agarró por la garganta con tal ferocidad y fuerzas que apenas logró escapar. Su cuerpo entero estaba tenso, como una bestia lista para saltar, hombros encorvados y apariencia similar a una bestia atrapada. Si se le llamaba por su nombre, contestaba una voz diciendo: «Soy Isabeau, y yo soy quien da las órdenes». Después de que comenzaron los problemas, ella acudía a misa y pedía la bendición de los sacerdotes, lo que aliviaba sus síntomas por poco tiempo, pero no había encontrado una forma que durara. Para su más terrible miedo, una de las manifestaciones más dramáticas que llegó a experimentar ocurrió cuando visitaba a un sacerdote parroquial en otra zona. Le habían prestado un caballo y un carruaje, y todo parecía normal hasta que se acercó a la capilla, y el caballo se rehusó a acercarse. Sin darse cuenta de lo que hacía,
Sofía bajó del carruaje y corrió a la distancia que faltaba hacia la capilla, a través de un campo y sobre una colina. Pero los testigos describieron que parecía que estuviera volando, que sus pies no tocaron el suelo desde el momento en que dejó el carruaje hasta que llegó a la capilla. Los animales en la zona reaccionaron de forma violenta cuando ella se acercaba, perros ladrando frenéticamente y gallinas cacareando como locas, buscando dónde refugiarse. Cuando llegó a la iglesia, sus pies regresaron al suelo y todas las personas en la plaza de la iglesia corrieron por el miedo. Sofía entró a la iglesia, fue bendecida por el sacerdote y mejoró bastante, aunque solo por un breve momento. Después de tantos incidentes, se decidió que era algo sobrenatural estaba ocurriendo, y un grupo de sacerdotes, después de estudiar su caso con mucho cuidado y observando a sus síntomas, concluyeron que se requería un exorcismo. Ella fue trasladada y sentada en una silla de madera. Cuando comenzó el exorcismo, estiró su cuerpo como un felino que estuviera despertando de una siesta. Mientras comenzaba el ritual en latín, repentinamente se inclinó en la silla y saltó por los aires con una gran agilidad, aterrizando a gran distancia. Mientras miraba hacia arriba, todos los presentes para el exorcismo sintieron miedo. Su rostro apenas era reconocible, pues los testigos describieron que tenía un aspecto horrible. Se comportaba de forma diferente, más como una bestia que como una mujer. Sus brazos colgaban flojos a los costados, se inclinaba hacia adelante y las rodillas estaban ligeramente dobladas. Una voz dura y desconocida salió de sus labios pronunciando vulgaridades y blasfemias en contra de la iglesia, el Señor y todos los presentes. Mientras el exorcismo continuaba, ella se liberó repentinamente de sus ataduras y atacó a los sacerdotes. Agarró su túnica con desesperación, mientras de ella salía un horrible y atormentado grito. Los sacerdotes la rociaron con agua bendita, y ella comenzó a retorcerse en el suelo por el dolor y el sufrimiento. Todavía batallando en contra de su liberación, el sacerdote colocó el extremo de su estola sobre su hombro. En un abrir y cerrar de ojos, ella estuvo de pie con gran habilidad, apresurándose para escapar y quejándose de lo terriblemente pesada que se sentía la estola. Comenzó a vomitar, pero lo más extraño es que no parecía comida. Mientras los demonios comenzaban a debilitarse, los gritos de ira fueron reemplazados con aullidos de terror. Temblando, y cuando la debilidad sustituyó a la agresión, colocándose en las posiciones bestiales de antes, para el final de la primera sesión, Sofía estaba completamente exhausta y no recordaba nada de lo que había ocurrido. Se necesitaron 13 sesiones para que fuera liberada. Pero para el último exorcismo, su comportamiento era bastante diferente. Se sentó en silencio, cabeza hundida en su pecho, cuerpo rendido ante la derrota inminente. En cuanto los sacerdotes comenzaron a hablar, ella se levantó lentamente, caminó hacia un colchón en el piso y lentamente se estiró sobre él. Los sacerdotes continuaron con el rito. Sofía no movía ni un músculo, ni un sonido salía de ella. Era completamente diferente de su conducta en todos los rituales anteriores. Aún pareciendo un cadáver, ella comenzó a vomitar. Su cuerpo completo se sacudía con terribles espasmos, y todos los presentes sintieron una tremenda compasión por esa pobre mujer que estaba batallando por mantener su largo cabello oscuro, lejos del vómito, y que apenas tenía la fuerza suficiente para mantenerse de pie. De repente Sofía se puso de pie, se quitó el cabello de la cara, revelando unas mejillas demacradas, ojos inyectados en sangre dentro de cuentas cavernosas, y lo que parecía una completa flacidez en todos sus músculos faciales. Su labio inferior colgaba y sus brazos delgados débilmente a sus costados. Lo que sea que se manifestara a través de ella tenía la apariencia de la derrota y hacía que Sofía fuera irreconocible para sus seres amados. Luego, con voz baja, habló una voz. Me voy.
La barbilla de Sofía cayó hacia su pecho, y los sacerdotes continuaron ordenando a los demonios que salieran. Luego habló otra voz. Era Sofía, llena de felicidad y esperanza. Estoy curada, dijo en voz baja, mirando a todos a su alrededor. Ya no se encontraba esa extraña mirada en sus ojos, y ahora tenía su rostro humano. Había sido liberada. Basándose en lo que dijo durante los exorcismos y algunos contenidos de lo que vomitó, se cree que Sofía fue víctima de brujería.